Bueno, chicas y chicos, y chiques, muchas gracias por estar por acá. Vamos a ver ya los puntos que nos quedan. Miren, muy rápidamente, yo creo que no queden muchas dudas del tema de pueblos indígenas. Es importante que les puse bastantes textos porque son bonitos los textos, están bien fundamentados, bien escritos, no son complicados. Recuerden que primero tenemos que hay un reconocimiento de los pueblos indígenas en la Constitución, en el artículo 2, que el contexto histórico de ese reconocimiento tiene que ver con el levantamiento zapatista, tiene que ver con justamente ¿cómo se llama? Los acuerdos después, posteriormente, después del levantamiento zapatista, los acuerdos de San Andrés Larraízan, que generaron toda una ruptura con el del Estado mexicano, en medio del Estado neoliberal mexicano en acción. No era todavía un Estado constitucional de derecho, como hemos visto ya en clases, como hemos ya ido definiendo en clases, qué cosa es ese Estado garantista, constitucional de derecho, que lo definimos muy bien entre la unidad, después de la unidad 1, toda la parte introductoria de los derechos, etcétera. Entonces, realmente tuvo que hacerse pactos políticos, que esta reforma se hizo en el 2001, que realmente los indígenas le llaman contrarreforma, porque fue contra sus intereses, no se plasmó lo que ellos querían, y los grandes límites están, uno, en hablar de que la nación es única e indivisible, por ejemplo, ese es un límite, y por lo tanto, sí, que tiene una composición pluricultural, pero le estás dando más peso a la cultura que al proceso de la autonomía, porque al final ningún pueblo está pidiendo separación. No obstante, se reconoce la autonomía, estamos de acuerdo que se reconoce la autonomía, y que la autonomía también se le pone ese apellido de que se tiene que ejercer siempre dentro de la unidad nacional, ¿no? Es así como, bueno, sí, te vamos a reconocer, pero nunca puedes estar fuera de los ámbitos de lo que es México como nación única, ¿no? E indivisible, que es lo que ellos plantean. Eso es incluso hoy, desde el punto de vista de lo que se establece, más bien yo creo no, es una ofensa a los acuerdos que se habían hecho, que no era lo que se pedía. Por favor, quiten sus audios, que no era lo que se pedía, pero la verdad, la trascendencia hoy en la práctica, hoy, 2021, han pasado 20 años, ¿no? La trascendencia en la práctica ha ido cambiando, ¿no? Si bien esto generó que realmente al inicio se pensara a los pueblos indígenas no como un sujeto de derecho colectivo, como lo vimos en clases, que es un sujeto de derecho colectivo, ¿no? Si bien pasó esto, que al inicio no se vio, ha llovido mucho, han pasado 20 años, y realmente la estructura judicial mexicana y las instancias mexicanas, como es el Instituto Nacional Electoral, que es un lugar donde tú pides el reconocimiento de autonomía para ejercer tus derechos políticos, para que ellos voten sus propias autoridades, o ante el INPI, realmente hay gente ya muy preparada y muy metida en la lógica de los pueblos indígenas, además que tiene mucha influencia. No quiere decir que no haya conservadurismo en el Estado mexicano, que hay muchos, racismo estructural, clasismo, pues eso lo sabemos. Nada más que veamos al presidente del INE cómo se expresa de los pueblos indígenas, o cómo se expresó hace un par de años, justamente. Pero ya no pueden ir contra una lógica que además está puesta a partir del artículo 1 constitucional, que es que México y la Constitución se debe a los tratados internacionales de derechos humanos. ¿Sí se entiende eso? Es muy importante esto, es muy importante. Y entonces ahí, ¿a dónde te remite? Y esa lectura la tienen al convenio 169 de la OIT. Esa lectura la tienen, no lo estoy dando en clase exactamente, todo eso lo comenté. Luego, entonces, aunque ellos pongan este artículo 2 que tiene limitaciones, el convenio 169 explica, también tiene sus limitaciones, pero explica muchas más cosas, pone todos los derechos, por ejemplo, el derecho a la autonomía, el derecho o a la libre determinación, el derecho al desarrollo propio, y los explica, ¿no? El derecho a la tierra, territorio, y lo explica, y el derecho a la consulta previa, libre e informada. Luego, entonces, la verdad
hoy por hoy no se está luchando justamente por reformar este artículo 2, por ejemplo. Hoy se está luchando porque tengamos una ley de pueblos indígenas nacionales. Está el debate durísimo en el Parlamento hoy, durísimo. ¿Por qué? Porque las empresas transnacionales no quieren que esa ley se apruebe. Porque esa ley sí va a corresponder con lo que está establecido en los instrumentos internacionales. Y a esa, entonces va a limitar a las empresas a hacer estas acciones de despojo. Todas las lagunas legales, contradicciones que hay, donde las empresas se meten, sobre todo para despojar a los pueblos indígenas de sus territorios, etcétera, ellos ahora que hay lagunas, hay contradicciones, se meten y hacen cosas. Esa ley, no, esa ley tiene un corte completamente, está cubriendo todos esos espacios y está poniendo muy en el centro la consulta de los pueblos, la temporalidad, todo lo que tendría que ver con los pueblos y a favor de los pueblos en materia de sus derechos como pueblos indígenas. Ahí está la lucha hoy, no en el artículo 2. Y recuerden que el artículo 2, en el apartado 1, habla de los derechos. El otro gran límite es la propiedad. Recuerden que la propiedad al final en México se reconoce como una propiedad individual, liberal. Es mío, es de Jazmín, es de Luz, es de Martín, y no como un ente colectivo, aunque eso tiene interpretaciones. Ese bien tiene interpretaciones, pero justamente de la manera en que está redactado en el texto, es una redacción que implica sobre todo una línea, vamos a decirlo así, que la propiedad, dice, al ceder con respeto a las formas y modalidades de propiedad, la fracción sexta y tenencia de la tierra establecidas en esta Constitución y a las leyes de la materia, así como los derechos adquiridos por terceros por los integrantes de la comunidad, al uso y disfrute preferente de los recursos naturales, pero pone este punto de acceder, ¿sí?, pero con respeto a las formas y modalidades de propiedad y tenencia de la tierra establecidas en la Constitución y en las leyes de la materia. Como que genera una contradicción, porque una cosa es la propiedad, y esto genera la contradicción siguiente, y esto es lo que vamos a ver ahorita. El artículo 27 constitucional plantea lo de la propiedad esta ejidal, de los bienes comunales, la plantea, no la plantea que la tierra es un bien de la nación, pero que puede ser enajenada. Entonces, y este es uno de los cambios neoliberales más importantes que hizo Salinas de Gortari. Entonces, tú puedes interpretar lo de los pueblos indígenas por una línea de la propiedad individual, que una comunidad puede, uno de los miembros de la comunidad puede, si es un ejido, decidir también que quiere enajenar su propiedad, que antes no se podía, y el 27 no lo permitía, y lo permitió a partir del 92, las reformas neoliberales, o te puedes ir por la línea de que no, de que la propiedad es colectiva, es ejidal o es de los pueblos indígenas, porque fíjense, casi todos nuestros pueblos son o ejidales o bienes comunales. No me da tiempo especificar todo esto. El próximo semestre, en Teoría General de los Derechos Humanos, vamos a trabajar todo esto con mucha fuerza y vamos a tener, y con mucho tiempo, y vamos a tener la posibilidad de poner casos, de dialogarlo no me interesa tampoco ahora que se sepan todos estos detalles porque sería demasiada información. Quiero que sepan que la propiedad es uno de los elementos que también es ambiguo, que es limitativo en el artículo, ¿no? La forma en que está regulada la propiedad de los pueblos, que son propiedades comunales, propiedades colectivas los pueblos. Los pueblos tienen propiedad colectiva, propiedad comunitaria, es colectiva, no es individual. Y justo ahí genera la contradicción en la Constitución porque de pronto dice que también tienes que respetar, ellos para acceder a la propiedad tienen que respetar otras formas de propiedad, y alguien dentro de la comunidad podría decir, bueno, pero esto es parte mía, ¿no? Individualmente. Y eso va contra la noción colectiva. Bueno, y la parte B tiene que ver con las obligaciones del Estado. ¿Alguna duda hasta ahí para seguir? ¿Qué me dicen? Pero maestra, Dígame. entonces, ¿dónde queda la propiedad privada? Porque si hay propiedad privada de gente que trabajó mucho para obtenerla. Entonces también Estamos hablando bueno, de la pero propiedad de de los los pueblos pueblos, indígenas. de los pueblos. Ok, perdón, Eso, perdón. exacto. Estamos hablando de ellos, de sus tierras, territorios. Incluso es un concepto erróneo, es un concepto de que ellos no tienen, ellos no se sienten. El otro día yo iba a una conferencia, estábamos en la inauguración de un seminario de pluralismo jurídico, que por cierto nosotros estamos auspiciando
a lo mejor a algunos les interesa, es gratuito, está en la UNAM, pero también está un grupo de trabajo de investigación de Claxo, que yo soy coordinadora. Si les interesa, este viernes, ya se hizo la sesión inaugural, pero este viernes es la primera sesión. Me escriban a mi correo y rápidamente les doy las vías. Justamente estábamos dialogando de eso, del tema de la propiedad, de que ellos, tú les preguntas, no, esto es de ustedes, ellos no entienden, a veces, no todos, México, las comunidades indígenas están muy occidentalizadas y entienden lo que está pasando, perfectamente lo entienden, y saben cómo piensa el mundo occidental en materia de propiedad individual, esto es mío y no es tuyo. Esa cosa patrimonial excluyente que les expliqué muy bien en la primera parte de los derechos, ellos no entienden eso, esto no es mío, esto es, incluso la tierra, territorio, la tierra es de la Pachamama, de la tierra, es un ser vivo. Quiten sus audios, por favor, que ya. Es un ser vivo, ¿entienden? Es un ser vivo, no es de nadie, no es de nadie la tierra de la Pachamama, ¿entienden? ¿Cómo va a ser de nosotros? ¿Cómo que me tienes que dar un título que esto es mío y nadie puede entrar? No, es una lógica diferente a la lógica, claro, hay comunidades y comunidades, yo lo entiendo, y las comunidades hoy en su propia lógica de defenderse del despojo ante el sistema capitalista, ante las empresas, lo que hacen es utilizar todos los recursos jurídicos, ¿no? Y decir, sí, esto es comunitario, es propiedad de la comunidad, ¿no? Pero pensemos el tema de que sí, ¿dónde está la propiedad privada? La propiedad privada está en ti, Josefina, que tú tienes tu casa y tú no eres comunidad indígena, ¿entiendes? Pero en ellos no, esa concepción rompe con su tradición y su cultura, ¿sí me entiendes? Entonces, ahí hay que defender la propiedad colectiva, el sujeto colectivo del pueblo y la propiedad colectiva como los bienes colectivos de los pueblos, ¿sí se entiende? Sí, maestra. Bueno, entonces, ¿alguna duda hasta ahí? ¿Podemos seguir? Sí podemos seguir, maestra. Sí, profesor. Espérense un momentito, que me sigue mandando mensajes, la otra clase tuvo que parar. Bueno, seguimos. ¿Qué viene ahora? Vamos rápidamente al artículo 27 constitucional. 25, disculpen. El 25, 26, 27 y 28. ¿De qué estamos hablando ahí? De todo el tema económico del Estado mexicano. Todo el tema económico del Estado mexicano, que es muy importante, y que lo que más nos interesa que ustedes tengan claro y entiendan, tienen que leerse todos los artículos. ¿Tienen abierta su constitución, por favor? Sí. A ver, es que estoy buscando Sí. el artículo ¿El en 25 sí. o el...? El 25, pero es que como son tan largos y mi constitución tiene una tipografía muy amplia, no coinciden las páginas, entonces siempre me doy unas perdidas. A ver, yo creo que estoy sobre él, porque los artículos de economía son larguísimos, como todo. Quería comentarles que encontré un link de Jurídicas que tiene Adelante, adelante. la Constitución y he visto que sí la tienen actualizada. No sé si quieren que se los comparta porque los voy a poner. Vale, le dan al link y te abre la Constitución por artículos y he visto que sí sí. actualizan. Ah, Está sí, muy sí, sí. accesible. Para trabajar, claro, para trabajar así en línea está muy bien también, ¿no? Es en línea, ¿no? De repente que lo quieras revisar incluso por el celular. Bueno, yo tengo guardado ese link porque incluso he visto que tiene las reformas de este año. Hace mucho que se los quería comentar. En la página 27 comienza el artículo 25, profesora. Sí, pero el problema es que la tipografía mía
Es la página 73, ¿te imaginas? Porque tiene una tipografía amplia, no sé por qué. Se puso así, en fin. No es porque yo lo tengo ampliado, la tipografía per se es muy amplia, pero bueno. A ver, el 25 tiene que ver con el desarrollo nacional, ¿no? Todo el fomento del crecimiento económico, tiene que ver más bien cómo el Estado concibe económicamente al Estado mismo. Recuerden que en el Estado Social de Derecho, ya estamos en el constitucional, el Estado Social de Derecho mexicano era un Estado con mucha fuerza económica. ¿Por qué? Porque era un Estado, lo que se llama Estado empresario. ¿Qué quiere decir eso? Un Estado que su personalidad jurídica propia su personalidad jurídica propia implica no solamente ser poder ejecutivo, judicial ¿cuál es el tercer? El legislativo, sino también genera empresas. Eso quiere decir un Estado empresario. Tiene una empresa, Pemex, por ejemplo, toda la institución que es pública, que no es del Estado, pero que puede ser, por ejemplo, autónoma. Todas las universidades reciben presupuesto del Estado, por ejemplo. Y son autónomas y son públicas. Bueno, todas las universidades que son públicas, evidentemente, estoy hablando. Son entidades públicas que también deben rendir cuenta un poco al Estado, a la Secretaría de Educación, cómo gastas tu presupuesto, aunque tengas autonomía, no debe haber malversación. Rendir cuentas, entre comillas, porque son autónomos. Entonces, en este sentido, a ver, genera, Pemex es el ejemplo claro. Por ejemplo, no sé si han oído sobre la empresa esta de distribución de medicamentos creo que también de confección de medicamentos. No sé si los logran fabricar, pero sí los van a distribuir. Ese tipo de grandes sistemas empresariales que bueno, puede haber privados, pero también que haya públicos, y lo fueron desmantelando totalmente a partir de las reformas neoliberales en los años 90, y que ahora los están reviviendo, ahora justamente los están reviviendo. Eso es el Estado empresario, eso es lo que se llama Estado empresario. Luego, entonces, estos artículos, que el que fue modificado fundamentalmente, todos han sido modificados, pero el más fuerte desde el punto de vista neoliberal es el 27, constitucional. Todos estos artículos tienen una mezcla entre esa cuestión de fuerte, grande, del Estado Social de Derecho mexicano, antes Estado empresario, paraestatal, Estado rector de la economía, y esas fisuras que logran que logran la otra parte, que es el Estado, esas fisuras en las normas que logran el Estado neoliberal. Ahorita la vamos a ver. Pero bueno, aquí hablan del desarrollo económico, del fomento del empleo, son esas obligaciones que tiene el Estado mexicano con la economía, de tratar de que haya ejercicios de libertades, pero también que haya equidad, igualdad, dignidad para los individuos. Está hablando de un condicionamiento económico, de cómo lo económico tiene que ver con estos procesos de igualdad, pero también habla de las finanzas, de la estabilidad de las finanzas, del sistema financiero, de cómo va a ser la actividad económica nacional, de que el Estado y el sector público tienen una responsabilidad social y también el privado en esto, de cuáles son las áreas estratégicas del Estado, que tienen que ver con el sistema eléctrico, el servicio de transmisión y distribución de energía, la exploración y extracción del petróleo, en los hidrocarburos. Fíjense, todo esto está puesto, pero siempre hay unas fisuras. Aquí no está la fisura cuando tú dices, bueno, la nación llevará a cabo todas estas actividades según lo establecido en el artículo 27. Qué bonito, pero el 27 fue el que cambiaron justamente para que pudiera entrar en todos estos sectores la actividad privada. ¿Sí se entiende? ¿Sí van conmigo, no? ¿Sí vamos juntos? ¿Juntas? Sí, maestra. Bueno, el artículo 26 trata de la planeación democrática. Esto es muy interesante porque uno diría que un Estado capitalista y más neoliberal no tiene articulación de planeación. También en el 2013 fueron reformados estos párrafos, pero fíjate, es planeación sí, pero con solidez, dinamismo, competitividad, permanencia, equidad. Todos estos son principios que cuando uno los lee dice, qué bonito, ¿no? Qué bonito. El tema es la práctica, cómo funciona esto. En la práctica, si tú tienes abierta la legislación para que haya inversión privada, o controlas a los privados o no se la abres.
Y si los controlas y controlas al Estado, y hay que controlar también al Estado de los privados, a los dos sectores, ¿no? Y si no, pues tenemos un grave problema, que es lo que ha pasado: corrupción, impunidad, se roban el dinero, que al final es el de nosotros, no es del Estado. El Estado no tiene dinero, el Estado es el que organiza y redistribuye, pero él mismo per se, incluso como desbarataron, él generaría capital si tuviera empresas. Como desbarataron todo su sistema empresarial, ahora mismo, ¿de dónde genera el dinero? Solo de los impuestos. ¿Un Estado de qué vive? De impuestos, y de que tenga sistema empresarial productor. El Estado mexicano antes tenía impuestos y sistema empresarial productor muy fuerte. Al tú desmantelar el sistema productor, del sistema de producción, digo empresarial por decir algo, es de producción, ¿no? ¿De dónde saca? Solamente de impuestos. ¿Y qué es lo que va a pasar o qué es lo que está pasando? ¿O qué fue lo que pasó con el neoliberalismo? Que desmantelaron todo el sistema productor, lo fueron desmantelando. El público, me refiero, no el sistema completo del país. Hay que separar lo público de lo privado. Se fortaleció el privado, pero a la vez también el Estado, en todo lo que tenía lo público, en vez de él generar su propia, un poco más de riqueza y de invertirla y reinvertirla, lo que hacía era concesionar a los privados todo. Los servicios de agua, los servicios de luz, hasta la reforma energética, todo lo que vimos en materia de neoliberalismo, ¿no? Los servicios de agua, los servicios de luz, los servicios de gas, todo que es muy básico, la distribución de combustible, la extracción de combustible, el procesamiento de los combustibles, que son los servicios de telecomunicaciones, son los principales rubros de cualquier país. La energía, la comunicación, son los principales. ¿Sí se entiende? ¿Sí se entiende? Por eso es tan importante que nosotros podamos controlar al Estado, pero que a la vez que el Estado sea el que rectoree, pero por supuesto, para eso tenemos que votar bien, ¿no?, los recursos principales de un país. Y los principales, no todos, ¿eh? Yo estoy a favor de las pequeñas, de las empresas, de que el sector privado también se desarrolle y que haya desarrollo del sistema empresarial, todo eso, pero no a costa del recurso público, sino a costa de sus propios recursos. Que ellos generen su riqueza, generen empleo y regeneren recursos. Pero necesitamos un sistema capitalista tan desigual que el Estado rectoree los recursos fundamentales. Entonces, cuando leemos estos artículos constitucionales decimos, qué bonito, ¿no? Está muy bien, pero en la práctica eso son fuerzas económicas y políticas donde si tú no tienes un Estado fuerte en un sistema capitalista como el actual, que diga, no, aquí ustedes no entran, o aquí realmente si entran van a entrar con mucha supervisión, es muy complejo y lo que ha generado, a ver, es que la experiencia está clara en estos 30 años. Aperturaron mediante la ley todas las concesiones en todos los sectores públicos, disminuyeron la generación de riqueza y de servicios públicos, de riqueza desde lo público y de servicio público. Riqueza me refiero a producción, desde el sector público y del sector estatal, vamos a decirlo bien, pero lo público es más amplio, y del servicio desde el Estado, y además todos los privados chupando al Estado todos los recursos que son nuestros impuestos. Chupándolos mediante ¿qué? Pues el Estado contratando a los privados para todo, cualquier cosa, hasta el último, desde el último alfiler hasta la obra megaproyecto más grande, para que ellos la realicen, y el Estado pagando esto, pagándolo, y ellos enriqueciéndose, y al final no eran obras a lo mejor que nos hacían falta a nosotros, despojando a los pueblos indígenas, y también robándose el dinero, literalmente, no solo con obras y licitaciones, por ejemplo, de la torre esta que está en la Ciudad de México, ¿no? De la torre esta, ¿cómo se llama esa torre? Que yo ni me acuerdo, que es horrible. Que cuánto se gasta. Crema. Esa cosa, sí. La estela de luz. Esa Estela de luz. esa mera. ¿Cuánto dinero en una porquería que además es un robo? Eso fue un robo. Servicios sociales que sí se invirtió, por ejemplo, transporte.
Bueno, pero hay que ver qué pasó con lo del metro, ¿no? Hasta qué punto, hay que ver el dictamen que va a salir y hasta qué punto todo lo que se ha invertido en transporte en este país en los últimos 30 años, en esta ciudad sobre todo, hasta qué punto fue una ciudad que, estoy poniendo ejemplos concretos para que lo vean, ¿no? Estuvo bien hecho, no hubo manejos turbios, porque es verdad que es verdad que es buenísimo que haya más líneas de metro, que haya ahora que haya trolebuses, que quiten un poco el transporte chiquito pequeño que contamina tanto y da tanto tráfico, que se habiliten las bicicletas, que se habiliten segundos pisos por lo menos para descongestionar la ciudad, también que tengamos un transporte digno, ¿no? Sobre todo público. Los trenes para mí son fundamentales. Para mí los trenes son muy importantes, trenes y bicicletas para tú eliminar toda la congestión esta de gasto de gasolina ambiental, individualista, que es ir cada uno en un auto, ¿entiendes? Entonces, es verdad que se han hecho inversiones importantes, es verdad que ha estado el sector privado, habría que ver y ver qué está pasando en materia por detrás de corrupción, de calidad, etcétera, etcétera. Otra inversión importante ahora, por ejemplo, que se ha hecho en este gobierno, el tema de los parques. Eso es público, eso es espacio público, esto es importantísimo. Pero, por ejemplo, con Mancera, la ciudad se vendió, vendieron todos los predios, las concesionaron para hacer construcciones ¿y a cuánto lo vendieron? Construcciones de privados. A ver, el predio es un predio público y lo que hacen es vendérselo a un privado muy barato y contrata una constructora y ahí todo el mundo está coludido, pues, y hacen un edificio, se compran todos los apartamentos y ahí está todo el mundo coludido. Y esto se hacía en efectivo. ¿Se imagina? Fue lo primero que este gobierno, el de Claudia, prohibió, el tema de las construcciones estas con pagos en efectivo. Para que vean todos los manejos que hay. Estoy poniendo el ejemplo de la ciudad, que es la que tenemos más cerca, ¿no? Pero hay muchos, muchos ejemplos en todo el país con respecto a presas, por ejemplo, concesionar construcciones de presas, concesionar carreteras. Bueno, el sistema de carreteras del país que se privatizó por ellos mismos, y las arreglaban, por ejemplo. El otro día se decía que estaban arreglando las públicas, las que son libres, para que la gente no tenga que pasar por las privadas o por las que están, por las de paga. Y así sucesivamente, ¿entienden? Y todo eso está en estos artículos. En esos artículos, cuando tú los lees, tú dices, ah, qué bien, ese Estado es muy fuerte. Sí, sí, pero le abrieron brechas a los artículos constitucionales, sobre todo al 27. Les decía que el 27, que es el eje de esas brechas, ¿no? Que justamente dice, la propiedad de las tierras y las aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional corresponde originariamente a la nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada. Ahí está justamente la modificación. Que esto no era así, realmente eran de la nación y no podían transmitirse en propiedad privada, justamente. Por eso entonces quedaba muy protegida la propiedad ejidal, la propiedad comunal, los grandes bienes de la nación, es decir, la energía, los hidrocarburos, las carreteras, y esto lo fueron abriendo paulatinamente en el neoliberalismo. Esto no quiere decir que tú no reconozcas la propiedad privada. Claro que ahí está, ahí tendrá todo el tiempo de derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades de que existe el interés público. Aquí está la nacionalización de bienes, se pueden hacer, la nacionalización de recursos, se puede hacer la confiscación por la famosa... Ahí hay dos figuras, una es figuras constitucionales, la nacionalización, que al final es una figura jurídica internacional que existe, que no es que... Digo internacional porque la puede aplicar cualquiera, que en un momento determinado por interés público digas, estamos haciendo una expropiación de bienes privados por interés público y los fundamentas, ¿entiendes? Y esto lo pueden hacer, se llama expropiación por utilidad pública el proceso, y esa expropiación por utilidad pública se le llama políticamente nacionalizaciones, depende del monto también y del proceso, ¿no? Fue lo que se hizo en Cuba al inicio de los 60, cuando fue la revolución. Nacionalizaron la industria eléctrica, hicieron una reforma agraria y nacionalizaron la vivienda, hicieron todo lo que era social, industria eléctrica, telefónica, correos, todo lo que era de transmisión.
de todo lo que era televisión, correos, todo esto. Estamos hablando de los 60 también, ¿no? Toda la industria eléctrica, todo lo que era vivienda y todo lo que era comunicación, transporte, todo eso, sobre todo vivienda, transporte inicialmente no tanto, comunicaciones, carreteras, aunque en Cuba nunca, en esa época no existían carreteras de paga, ni ha existido nunca, pero se fueron nacionalizando, toda la industria azucarera, la eléctrica, la azucarera, la del níquel, toda la industria minera, todo eso se expropió. Se expropió como industria fundamental. También lo hizo Venezuela con Chávez, también lo hizo Evo Morales con el litio en Bolivia. Expropiaron industrias fundamentales, ¿no? Y dijeron, esto es utilidad pública, perdón. Claro, eso se puede hacer, eso legalmente se puede hacer, constitucionalmente se puede hacer. El tema es que tú tengas la fuerza política suficiente, porque nada en derecho, y menos en derecho vinculado a la política y a la economía, lo puedes hacer si no tienes toda la fuerza política suficiente para hacerlo. Y la correlación de fuerzas, y no generes un proceso de ruptura total con el sistema, que con lo poco que se hace, yo considero que se hace muy poco todavía en el gobierno, se está haciendo mucho con la gente, pero en estos temas así de romper totalmente con el sistema capitalista, para nada. Y si no se está haciendo, y miren toda la agresividad que hay desde la derecha, se imaginen si hacen una cosa de esta, la que se arma, ¿no? A ver, yo no le tengo miedo a nada de eso, pero entendamos que esto es un proceso de correlación de fuerzas, ¿no? Exactamente, como dice María Los Ángeles, la industria, todo lo que es la industria eléctrica y energética que se nacionalizó en su momento, bueno, con Lázaro Cárdenas, ¿no? El petróleo, el neoliberalismo lo que hizo fue abrir la brecha con este artículo 27 para que fuera privatizado. Y ahora esto se está reacomodando, vamos a ver hasta dónde se llega, ¿vale? Bueno, ¿alguna duda hasta aquí? Para seguir. No, maestra. ¿Algún comentario? No, maestra. Y esto no quiere decir que no se reconozca la propiedad privada, ¿eh? El problema son los bienes, lo que se llama bienes fundamentales de la economía. Eso es lo importante. Yo estoy a favor, a mí me parece que tiene que haber sector privado, que tiene que haber mucha iniciativa privada y tecnológica, y haciendo cosas y propiciando desarrollo y propiciando empleo. Eso para mí es fundamental. Yo creo que para mí y para todo el mundo, eso lo dicen las leyes económicas, y al final el mundo, a ver, yo quisiera que viviéramos en otro tipo de mundo, pero vivimos en un sistema capitalista desigual, y para cambiar todo el sistema tiene que ser por lo menos regional. Miren las cosas que están pasando en los determinados países que han puesto medidas claras contra este tipo de apropiación del neoliberalismo. Estamos hablando, no el caso de Cuba, porque fue antes el neoliberalismo Cuba, pero estamos hablando de Venezuela, de Bolivia, de Ecuador, de Argentina. Quieren poner un poco de límites y la arremetida es tremendísima, y crisis económicas internas producto de esto, porque están los organismos financieros internacionales, está Estados Unidos metido, están las élites económicas, y aquí en México más o menos esto va caminando en ese sentido, no una crisis económica. México hoy tiene una estabilidad económica impresionante a pesar de la crisis de la pandemia, mucho mejor que otros países, muchísimo mejor que otros países, porque claro, porque hay un Estado controlando muchos, no solo recursos, sino también los procesos de corrupción y de despilfarro del Estado. Acuérdense que el Estado no es que despilfarraba porque los funcionarios se llevaban el dinero solamente, no es un tema así, era usar todos los recursos a favor de ellos, en banquetes, en viajes, en esto, en lo otro, en sus autos, en sus gasolinas, en todo, hasta el último chicle. Y también darle el dinero en concesión, otorgarle, contratar a los particulares, contratar a las grandes élites, a las grandes empresas para que hicieran cosas que el Estado puede hacer. A ver, Rigel, te doy la palabra. Sí, estaba leyendo el apartado 7, párrafo 7. Para allá iba ahora. Explícalo tú. Que habla de la restitución de tierras, bosques y aguas a los núcleos de población que se harán en los términos de la ley reglamentaria. Y justo estaba preguntándome cuál es esa ley, si es la ley que tiene que ver con lo agrario o cuál. Está reformado en el 92 y me doy cuenta que todo eso tiene reforma del 92 porque venía muy relacionado con lo que Salinas de Gortari fue generando en
en los ejidos de empezar a gestionar las asambleas ejidales que adquirieron dominio pleno por todos lados para poder vender las parcelas. O sea, me hizo mucho clic la fecha, pues. Claro, 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 así es. Y justamente, fíjense, ahí dice, se reconoce la personalidad, como dijo María Ángel, jurídica de los núcleos de población ejidal y comunal y se protege su propiedad sobre la tierra tanto para el asentamiento humano como para actividad productiva. Fíjense, no solamente es un tema, ahí en el fondo está el concepto este que llamamos tierra-territorio, ¿no? No es solo donde vives, sino también tus actividades económicas, aunque en pueblos indígenas también es donde haces tus procesos culturales, donde tienes tus muertos, etc. Dice, la ley protegerá la integridad de las tierras de los grupos indígenas, eso está aparte. Y bueno, donde tú decías que aquí está, en el 92, claro, ahí está, ahí está. Justamente, es que aquí, no tenemos tiempo, léanlo bien, pero irregular, la ley, considerando el respeto y fortalecimiento de la vida comunitaria de los ejidos y comunidades, protegerá como dice, protegerá la tierra para el asentamiento humano y regulará el aprovechamiento de las tierras, bosques y aguas de uso común y la provisión. El problema es cuando tú remites a la ley, como toda constitución, todas las constituciones remiten a las leyes, ¿no? Ninguna constitución, esto de tener una constitución tan amplia es imposible, la verdad. Van generando siempre en esas leyes también otras reformas, otras aperturas, otras brechas, justamente. Y dice, bueno, por ejemplo, en el otro párrafo, la ley con respecto a la voluntad de los ejidatarios y comuneros para adoptar, acuérdense que es ejidatarios, ejidos, comuneros, bienes comunales, para adoptar las condiciones que más les convengan en el aprovechamiento de sus recursos productivos, regulará el ejercicio de los derechos de los comuneros sobre la tierra y de cada ejidatario sobre su parcela. Asimismo, establecerá los procedimientos por los cuales ellos podrán asociarse entre sí, con el Estado y con terceros, otorgar el uso de sus tierras, transmitir sus derechos parcelarios. Ahí es donde está el tema. Antes no se podían transmitir, eran intransmisibles. La primera unidad que dije, los derechos humanos que son indisponibles, son intransmisibles, son inembargables. Es lo mismo, indisponibles entre los miembros del núcleo de población. Igualmente fijará los requisitos y procedimientos conforme, aquí está poniendo la transmisión, y antes no tenía transmisión. Lo que tenía eran procedimientos, a no ser que toda la comunidad decidiera en general vender toda la tierra, pero eso no era ni fácticamente real. Ninguna comunidad hace eso, sencillamente porque viven de eso, son campesinos, son personas de tradiciones históricas ahí, a no ser que la comunidad desaparezca, más bien las comunidades se han ido perdiendo su esencia porque migran todas las personas, pero migran porque no hay trabajo. Y no hay trabajo porque también hay una gran parte que a lo mejor vende sus tierras. Entonces los han expropiado a una gran parte y no pueden trabajar. Esto es muy importante. No pueden producir. Entonces sí, viven allí, pero ya no tienen espacio para producir. O vinieron grandes transnacionales globalizadoras y se apropiaron de lo que ellos producían. Y lo producen a gran escala, bajan sus costos, entonces ya ellos lo que producen no lo pueden vender. Eso también pasó. Hay otras modalidades, ¿no? Háganse la idea que ustedes son productores de miel, estamos en esta comunidad, tenemos una miel espectacular, exquisita, que nos da para producir todo el año, venderla y vivir la comunidad de eso, y que se metió una gran transnacional ahí mismo en nuestros mismos predios alrededor, porque les concesionaron las tierras y hicieron lo mismo, y bueno, pues la miel sale del mismo espacio, del mismo lugar, a menos costos, porque no puedes competir con la transnacional. A ver, Rigel pidió la mano y después Salvador. Adelante. Sí, nada más comentar un poquito más amplio el sentido de la figura jurídica del ejido en su origen era asegurar el legado comunitario de la propiedad de la tierra para las generaciones que seguían, o sea, que ya no pudiera ni enajenarse ni acapararse la tierra, por eso tenían esos candados. Pero a partir del sexenio de Salinas de Gortari, con esta figura que en el cuarto párrafo, cuando dice procedimientos conforme a los cuales la asamblea otorgará al ejidatario el dominio sobre su parcela,
esto empezó a generar esos conflictos internos en las comunidades porque permite a cierta, o sea, o convencen, hay gestores que se dedican justo a convencer a un sector de la comunidad de Gilá para que pues ellos puedan tener su parcela como propiedad privada y la vendan, y entonces hay una parte siempre de los ejidos que es las tierras no son productivas, siempre eran como de, no me acuerdo cuál es el término, pero son para beneficio de la comunidad, que por ejemplo si llega a haber necesidad de escuelas o panteones, es el uso común, perdón, así se llaman. Entonces, Sí, ese tipo de pueden ser cosas, ociosas desde el punto de vista ajá, ociosas, productivo, o pero son también de uso uso, pero común, son un uso comunitario, son uso público. comunitario, y solamente en las asambleas, con la participación de los ejidatarios, se hacían los cambios de sentido de esas tierras, por ejemplo, para panteones, escuelas, o situaciones que tuvieran que poner pozos, incluso los caminos entre parcelas y comunidades son parte de la propiedad ejidal. Entonces, todas esas situaciones empiezan a generar mucho conflicto interno en las comunidades porque a los ejidatarios que adquirían el dominio pleno y se les pagaba su parcela, también se les paga una parte proporcional de ese dominio pleno. Entonces, digo, de ese uso común, y genera conflictos bien fuertes al interior de las comunidades, porque el sentido original de los ejidos era asegurarse que las poblaciones tuvieran un espacio que les asegurara el bienestar común, ¿no? Entonces, estas reformas del 92 han sido súper dañinas para las comunidades ejidales y campesinas, muy, muy dañinas, hasta socialmente. Lean todos los artículos y van a ver que todos debajo están reformados en el 92, todos los párrafos de esa fracción, todos, que es lo que dijo María Todos, todos. Ángel. Y empezó el proceso del progresa y del, o sea, Exacto. Vamos, esos vamos padrones. en la próxima materia, esta de teoría general, le voy a dedicar una unidad completa a pueblos indígenas y vamos a analizar el cambio del artículo, ¿no? Aquí no da tiempo. 27 anterior, 27 inicial, 27, 92, 27, y cómo cambió, cómo eso fue cambiando. Sobre todo antes, la anterior es de 37. El 37 que tiene que ver, pues Lázaro Cárdenas, reforma agraria. Entonces, por eso es tan importante saber un poquito de historia, porque si no, uno sigue en la cosa positivista, que la norma, lo que dice, bueno, pero si no te das cuenta de que esto tuvo un proceso político, económico en el centro, pues estás perdido. Entonces, un poco los artículos que les mandé a leer tienen todo esto. Y eso es importante que se sepa, si no, bueno, pues sobre todo en materia de derechos humanos, que es el perfil de esta licenciatura, esto es muy importante. Por eso yo también estoy enfatizando tanto el tema de los derechos humanos porque es el perfil de la licenciatura, no es otra cosa. No es tecnócrata, no es que sí seas un buen técnico, pero no tecnócrata, no que solamente me resuelvas el conflicto y te aprendas de memoria la ley, sino que entiendas la ley política, económicamente y en materia de derechos humanos para beneficiar a los grupos. Salvador, te doy la palabra, por favor, que no te la había, que ya no te había comentado. Sí, maestra, gracias. Buenas tardes. Sí, lo que pasa es que a mí me genera cierta duda en esto de, ya que en el primer párrafo dice que la propiedad es de la nación. Ujú. Entonces yo tenía entendido que, por decir, en el caso de los ejidos, pues no se pueden vender, ¿no? Pero Porque eso es pertenecen justamente lo al... que venimos explicando, corazón, que lo abrieron. Ajá, pero esa es la que leo ahorita, pues ya más o menos. Nada más que hasta cierto punto, si decide retirarlas, se las quita, ¿no? Incluso si el Estado decide indemnizarlo, ¿no? Es como pasa ahorita con el cablebús, a muchos les afectaron en sus propiedades. Sí, pero hay que Pues, ver si eran ejidos, si eran bienes comunales, si era propiedad privada, si hubo expropiación. eh, La expropiación es sobre propiedad privada, no sobre... A ver, yo no, la propiedad hay propiedad privada, hay propiedad social, socializada, colectiva, vamos a llamarle así, con función social, se le llama en México, que son los bienes comunales y los ejidos. Ahora explícame eso que me estabas diciendo porque necesito saber lo que sabes ahí. Y hay propiedad pública que sería, por ejemplo, la que tuviera Pemex, por ejemplo, ¿no? Se le llama pública, ¿no? Se le llama pública acá. También hay otras constituciones que le llaman propiedad estatal. En México se llaman bienes de la nación y constituyen propiedad pública.
del Estado, ¿no? Pero lo asemejan al Estado. Entonces, la propiedad con función social esta, que tiene que ver con grupos y colectivos, que son grupos y colectividades como los bienes comunales, los bienes ejidales, que es muy importante, ¿eh? También pueden ser otro tipo de propiedad, hay otras, ¿no? Aquí en México también se usó en un momento los fideicomisos y estas cosas para hacer cooperativas, todo eso se puede tener una función social, y entonces luego, entonces sí, puede tener, no, la cooperativa debe tener una función social, luego entonces deberían ser de propiedades de función social, ¿no? ¿Sí? Entonces, explícame un poquito lo que me dices, si eran privadas o eran de este tipo. Es lo que quiero saber. Bueno, en el primer punto sí, es privado, entonces hasta donde yo supe, el gobierno les aplicaba este artículo 27, donde decía que se iba a expropiar por utilidad pública, incluso en algunos casos, algunas personas porque su propiedad salió afectada les ofrecían cierta cantidad, pero dijeron, ah, pero es que es de nosotros, pero el gobierno les dijo, no, pues es que aquí todo es de la nación. Ahí es donde yo estaba un poco confundido. Entonces, si es de la nación, dice que incluso si ellos querían, ahora sí que había una remuneración económica, y si no, pues les expropiaban con ese fin de que fuera útil. Vaya para la sociedad, entonces ahí es donde yo estoy un poco enredado, porque pues entonces, Y eran ejidales o comunales? ah, aquí, pues son como, ¿cómo le diré? Es aquí en la ciudad, a lo que es Bueno, pero puede ser una zona ejidal, en Xochimilco hay ejidos y hay bienes comunales. me imagino que sí, lo que pasa es que en una parte de Ticomán eran ejidos. Entonces, miren, ahí sí Sí, tenemos ese que es ser muy lo que sí juristas. no sé. Ahí sí Ajá. hay que ser muy juristas. Ahí sí tenemos que ser, hay que saber qué tipo de propiedad hay en el fondo, porque al final ese es el problema que nos ata. Una cosa es lo que yo diga que son propiedades colectivas, de función social, pues hay que saber qué tipo de propiedad tienen. Y justamente defender esa noción de función social y colectiva. Y si no se pone de acuerdo todo el grupo, no, a ver, si no se ponen de acuerdo, cuando no se pone de acuerdo toda la comunidad de bien comunal, en la asamblea de bienes comunales, en la asamblea comunitaria o en la asamblea ejidal, ahí es donde se generan los conflictos que decía María de los Ángeles, porque la gente quiere vender, hay 3 que quieren vender, hay 10, hay 25 que no quieren vender, o hay 5 que quieren vender y hay 20 que no, ¿entiendes? Y ahí es donde se generan las rupturas sociales estas que propició el 27 constitucional en el 92 con Salinas de Gortari, ¿entiendes? Entonces, esto hay que documentarse bien y empezar a dialogar y a ver de qué manera se puede ir metiendo presión para que, por ejemplo, no ocurran despojos ni linchamientos, ni linchamientos me refiero no personales físicos, sino mediáticos, este tipo de Mediático. cosas, exacto, ese tipo de cosas de que hay. Y también recuerden que la expropiación por utilidad pública es un acto de ponderación, Salvador. Por ejemplo, no es lo mismo concesionar a una empresa transnacional, tú siendo una comunidad que produce miel y concesionar todas las tierras alrededor de tu comunidad y que esa empresa transnacional te trague tu producción. ¿Te la traga por qué? Porque produce en las mismas tierras, con las mismas abejas y con los mismos casi productos a menor costo la miel que tú produces casi artesanal. Y te come en el mercado, porque tú la vendes a 50 pesos y ellos la venden a 5, ¿entiendes? A que el Estado diga, oigan, tenemos que hacer un trolebús aquí, tenemos que hacer el no sé qué, que no es de propiedad privada, que va a ser para la población y es imprescindible porque es insostenible la forma en que se transporta públicamente. Hay un tema de ponderación, hay un tema de interpretación y argumentación de ponderación jurídica ahí. Entonces, ¿cuál es el bien público y no es el bien público? ¿Sí me entiendes? Entonces también eso hay que razonarlo, Salvador, porque si no, entonces cualquier acto de expropiación sería ilegal y no lo es así. ¿Para qué está la figura? La expropiación por utilidad pública justamente es para que hagas un acto de expropiación en función de un bien público mayor, que por ejemplo beneficie a más cantidad de personas, que realmente genere un beneficio a más grupos poblacionales, a grupos vulnerables. Eso hay que valorarlo. Yo aquí soy hay que tener mucho cuidado con esa figura de expropiación por utilidad pública, ¿vale?
no es expropiar por utilidad pública para un privado, no, eso no existe, eso es una porquería, ¿entienden? Bueno. Sí, claro. Gracias, profe. Estamos, pero bueno, les pido, a ver, yo no sé si van a seguir. Yo entiendo que ustedes están en quinto semestre y la materia que les estoy comentando está en décimo, yo lo sé. Pero no les digo que vengan, que ustedes justamente sigan la materia ahora, justamente este semestre. Yo voy a intentar seguir dando esa materia, porque yo doy dos ahí. Yo puedo dar sistemas no jurisdiccionales de derechos humanos, pero entonces ya sí doy muy poquita más teoría, menos teoría, porque doy los procedimientos de las comisiones de derechos humanos. O, o puedo dar esta, pero esta estoy muy entusiasmada de darla ahora porque realmente podemos profundizar estos temas como el que Salvador plantea. Incluso buscar información de los casos. Este mismo caso que Salvador planteó está buenísimo para buscar, ver qué se argumentó, qué se hizo, quiénes eran los propietarios en función, con función social, es decir, si había bienes comunales, si había ejido, si había propiedad privada, qué fue lo que hizo el Estado, cómo lo propuso, qué errores cometió, porque seguro que siempre errores hay, ¿eh? Seguro estoy. ¿Está bien? Profe, gracias. Bueno. El otro artículo ya tiene que ver con la prohibición de los monopolios, que también es de risa, ¿no? Hay monopolios, pero fíjense, es de risa entre comillas. Miren lo que pasó acá. Miren qué interesante. Acabo de ver una cosa, acabo de ver algo que no lo tenía tan claro, porque justamente es una reforma del 2020. Y este es otro artículo que habría que analizar con mucho detalle y no nos da tiempo, que es, quedan prohibidos los monopolios, las prácticas monopólicas, los estancos, las condonaciones de impuestos y las exenciones de impuestos en los términos y condiciones que fijan las leyes. Esto es impresionante, no estaba el tema de la exención de impuestos y la condonación de impuestos. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que eso ha sido todo un escándalo? Cómo le quitaban, a ver, hay muchos políticos que son empresarios. Entonces lo que hacían era que como no estaba prohibida la condonación de impuestos, les condonaban directamente los impuestos de la Secretaría de Hacienda. ¿No se acuerdan de eso? De eso se estaba dando antes del 2018, muchísimo. Y entonces lo que hicieron fue aprobarlo esto en el 2020, en el artículo 28 constitucional. Y esto es una reforma actual. Entonces, esos pedacitos de reforma que se están haciendo, intentando darle un toque a todas las reformas o una reformulación a las reformas neoliberales, son pequeños pasitos, a ver hasta dónde se puede llegar, porque la correlación de fuerzas es difícil y esto no está determinado solo por un tema tienes que tener la correlación de fuerza en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, pero no solo lo determinan ellos, porque justamente la arremetida de las élites económicas está muy difícil. Por eso también tenemos que ver lo que está pasando en México como una totalidad, no solo la Constitución, una totalidad, qué es lo que está pasando, qué es lo que se está pudiendo hacer, qué es lo que hay en errores del Estado, pero también qué es lo que se está tratando de avanzar. Hay muchos errores, hay muchos problemas, pero es que el país estaba muy hundido. Es como si estás en el fondo, en el hoyo de un pozo, y estás intentando salir poquito a poco, y esto es un pasito, un pasito, un pasito, y la luz hay que ver cuándo se va a ver, y con pandemia, 1 año y medio en pandemia. Es terrible, es terrible. A ver, Rigel. Aquí estaría bien. Espérese, Josefina, que había levantado la mano. A ver, Josefina, un momentito. Aquí esto me da margen a mí para que tomemos conciencia social y sepamos valorar lo que se está haciendo, porque ahorita hay una enajenación por parte de los partidos políticos bárbara que utilizan 1000 distractores. Entonces yo creo que la conciencia social es bien importante para que valoremos todo eso y si algo se puede hacer, se está haciendo ahorita y que sea valorado. Gracias, Josefina. Sí, está clarísimo. Y a ver, María Los Ángeles, adelante. Sí, dos dudas. Una es que no entiendo el término de ese primer párrafo que dice el mismo tratamiento se da de prohibiciones a título de protección a la industria. Esa es una duda. Y la otra es, yo trabajé mucho tiempo, bueno, no mucho tiempo, hice mi servicio social en el Museo del Papalote y ahí, por ejemplo, Bimbo y Marinela generaban exenciones de impuestos tremendos de sus industrias. Claro. ¿Eso ya entonces queda prohibido? No lo sé, tendría yo que meterme a la legislación fiscal, no lo tengo claro, no lo tengo muy claro, porque una cosa es que tú exentes impuestos porque abras obras sociales, eso no está prohibido.
por obra social no. Pero porque tú inviertes socialmente, de tus ganancias, inviertes socialmente y al probar que tú inviertes socialmente, eso se te quita de tus impuestos. ¿Sí me entiendes? Ajá, eso hacían Eso ahí en no, eso Papalote. no. Estamos hablando de la condonación de impuestos, estamos hablando del descaro con respecto a los políticos. Esto era impresionante. Por Salió, ejemplo, Peña Nieto con Grupo IGA y esas cosas, claro, pero es ¿no? que salió a fundar, la ONG tiene una investigación impresionante de los políticos que fueron exentos de impuestos en todo, sobre todo Calderón, Fox y Peña Nieto, en los 3 sexenios esos. Es impresionante. La exención de impuestos a todas las industrias y a todos los políticos en función de sus Transnacionales. ganancias. Exactamente, exactamente, pero sin razón. Entonces, esto es lo que está diciendo, fíjate, dicen los términos y condiciones que fijan las leyes. Hay que ir a las leyes fiscales. Segura estoy que el apartado este que estás diciendo, que es en función de la inversión social, no es, eso no lo quitaron. No, porque eso es una práctica común, internacional, nacional. Lo importante es que ellos inviertan socialmente, no que se lleven todo el dinero. Pero ellos se ahorraban un montón en nómina, porque todos los que trabajamos en el Papalote somos servicio social, todos Claro, somos esos son rejuegos y y se ha denunciado mucho. Se ha renunciado mucho porque hay mucho, es que el derecho da para todo, no manchen, es impresionante. Da para hacer rejuegos, maquinaria, dentro del derecho. El artículo que les mandé de desvío de poder, el desvío de poder es una figura administrativa que está configurada desde inicios del siglo XX. Maurice Rioux la estableció, la doctrinó, la explicó y dijo, es que los poderes administrativos perfectamente dentro de la ley pueden hacer muchísimas cosas. Y hoy hay una idea, incluso doctrinalmente, teóricamente, de que el desvío de poder se da en todos los poderes, no solo en el poder administrativo, se da puede ser en un poder electoral, puede ser en una comisión de derechos humanos, puede ser en todos los donde hay una autoridad. Y es impresionante porque ahí es donde la autoridad hace esas concesiones. Habría que ver si el Museo de Papalote sigue propiciando ese tipo de relación en estos momentos, teniendo en cuenta que el gobierno es otro. Eso es lo otro. Eso fue lo que cortaron, ese tipo de concesiones, de cuestiones donde al final ellos se ahorran dinero, etcétera, etcétera. Chicos y chicas, me quedan 10 minutos y necesitamos ver el 123 y el 29. El 29, por último, es el estado de sección en México. Estado de sección en México. Esto da para debatir mucho. Es apasionante, pero, y más si nos metemos en la realidad mexicana actual. Pero la materia está muy mal planeada, la verdad, y no da tiempo, no da tiempo. Miren, el 29 es el estado de sección. ¿Qué es lo importante aquí? Uno, que se pueden restringir derechos. ¿Bajo qué causales? Invasión, perturbación grave de la paz pública, que puede ser también que hay una rebelión interna en México, y de cualquier otra cosa, es una cláusula abierta, ¿no? De cualquier otra cosa que ponga en peligro a la sociedad. ¿De qué se está hablando ahí? Bueno, pues puede ser un terremoto, por ejemplo. Tú puedes aplicar el artículo 29. Aquí nunca se ha aplicado, mire. En el 17 no se aplicó, que es que tú cierres determinadas derechos, que tú digas no se puede ejercer determinadas prácticas de derechos, producto del estado de excepción que tenemos o de la situación. Solamente es el presidente con la aprobación del Congreso el que lo puede declarar. Hay un procedimiento. Esto no es así que el presidente se para hoy y dice estado de excepción. No. Hay un procedimiento y en caso de que el Congreso no estuviera sesionando, la comisión permanente, que siempre está sesionando, ¿y qué pueden restringir o suspender en todo el país? El ejercicio de los derechos y las garantías que fuesen obstáculo para hacer frente a la situación causal, ¿no? Esto siempre tiene que tener tiempo limitado. Esas son las causas, los procedimientos. Tiene que evidentemente establecerse muy bien qué derechos se van a restringir, y justamente hay derechos que nunca se pueden restringir. No podrán restringirse ni suspenderse el ejercicio de los derechos a la no discriminación, al reconocimiento de personalidad jurídica, a la vida, a la integridad personal. Ahí están detallados, ¿no? ¿En qué más bien tiene o qué tipo de derechos son los que se restringen regularmente? Si ustedes leen bien, son las libertades
de movimiento. Tiene que ver con el movimiento, tiene que ver con el paso de un lugar a otro. Fíjense, las libertades de pensamiento y eso no. Las Libre libertades tránsito. el libre tránsito, sobre todo el libre tránsito, es el que tiene que ver justamente con estos procesos. Pero hay algunos que no, léanlos todos porque eso es objeto de examen, ténganlo claro. Y la restricción o suspensión del ejercicio de los derechos y las garantías debe estar fundada y motivada en los términos establecidos en esta Constitución, claro, ser proporcional al peligro, ser proporcional al peligro de justamente al peligro que se tiene. Y fíjense si es así, que nunca, ni en la pandemia pusieron el 29, tampoco cuando el sismo. ¿Por qué? Porque tampoco es necesario. Al revés, si tú puedes generar más problemas si declaras el estado de excepción. Y tiene que, y después está el procedimiento, ¿no? Los decretos que son expedidos por el Ejecutivo durante la restricción o suspensión serán revisados de oficio inmediatamente por la Suprema Corte, porque claro, un decreto o estado de excepción puede ser que los poderes no estén funcionando todos a la vez de la misma dinámica, etc. Bueno, vamos rápidamente al 123 constitucional. El 123 constitucional es ya podríamos decir que otra vez me están llamando. El 123 constitucional es otro de los grandes logros. Miren, el 27 es un gran logro de la Revolución del 17. El 123 es el otro logro de la Revolución del 17. Y los dos son los grandes modificados en la reforma neoliberal. Bueno, el 27 sobre todo, y el 123 más adelante. Busquen el PowerPoint que les di de neoliberalismo. Ahí está ahí están como las pistas para buscar, además lo pueden ver ustedes, pueden buscar la Constitución, cualquier texto que trabaje esa historia constitucional. Yo tenía subido un texto que es un manual de los 100 años de la Constitución, tomo 1 y 2, que hace un recuento histórico de los artículos, cómo fueron modificados. No todos, pero los principales. Hay uno sobre el tema del 123. Hay uno. Les voy a poner esos 2 manuales. Se los quité porque no se los puse a leer ahora, porque era también histórico. Y yo dije, no, que no se pongan a leer eso ahora porque no les va a dar tiempo. Entonces se los voy a poner como lecturas complementarias, el que lo quiera, ahí lo pueden bajar. Está en Jurídicas, es un manual a ver si me acuerdo ahorita cómo se llama el autor. Son 2 autores, es Rodrigo, ahorita me acuerdo los nombres, no los apellidos. Y el otro es un historiador también de Jurídicas, ay, no me estoy acordando. Ahorita les digo. Bueno, sorry. No es que sí se los quite. Bueno, vamos al artículo 123. ¿Ya están ahí? Y denme 5 minutitos. Bueno, tenemos todavía 5 minutos. Sí, ya estamos ahí. Ay, es que Ya que están. ¿saben cuántas páginas tiene mi Constitución? 412. Les digo que tengo que estar aquí. Y si pongo 123 sí puede caer muy rápido, pero también se puede quedar en miles de 123 en el camino. ¿Sí se entiende? Sí, es a lo mejor no tanto, pero yo no confío. Dios santo. Yo también tengo esa, profe. ¿Sí tienes esta también? Sí, Pues ya lo Deberían busca, de activar en los PDFs esos que son índices para irte directamente a los artículos, porque sí se claro, puede. sí lo tiene, pero no tiene índice exacto. Sí. De hecho, la actual que bajé sí tiene eso, pero como esta es la que tengo señalada, que es el año pasado, ya me quedé con ella, entonces estoy aquí Por eso me luchando. gusta la de Jurídicas, porque tiene a la izquierda el índice Sí, y te manda el artículo. pero no lo pueden marcar. Ah, no, nada más es para leer, no para trabajar. Sí, el problema es que yo trabajo sobre la Constitución. Miren, ¿qué tenemos acá? Justamente les decía, el gran logro del Estado Social de Derecho y de esa revolución fue declarar, al final el 27 es la tierra, ¿eh? Acuérdense que es la tierra, los aguas, los recursos naturales que son de bien público, que tienen que ser de uso común.
Eso que Rigel, María Los Ángeles dice, es uso comunitario, uso común. Eso, lo público es eso, no es del Estado. Por eso se habla de la nación. Lo que pasa es que el concepto de nación para México era muy importante en el año 17. Claro, estábamos en el año 17 y eso no lo han quitado. Está bien, se entiende perfectamente que estamos hablando de lo común ahí, de lo común para todos y todas, ¿eh? Entonces, fíjense qué importante estamos hablando. Las aguas, las tierras, todos los recursos estos impresionantes que ya tienen que ver con las industrias, con las principales industrias del país, pero también el trabajo, que es los que estuvieron conmigo en legalidad, yo les dije, lo vimos en la primera unidad. ¿Cuál es la relación social por excelencia que mide toda la vida? La relación laboral. Porque todo el mundo, hasta los ricos trabajan para explotar más y apropiarse más, se la pasan diario haciendo esto, diario. Entonces, toda persona, aquí está, es de las primeras constituciones que estableció esto, y que fue estableciendo todo el tema de los derechos laborales. Entonces es muy importante que la entiendan, que entiendan el artículo 123 y que también fue modificado con el neoliberalismo. A ver, estamos hablando de derechos laborales que también están en el sistema internacional de derechos humanos. Y aquí volvemos al mismo análisis de los pueblos indígenas. Los derechos laborales se establecieron en el 17. El neoliberalismo no los fue cambiando. ¿En qué sentido? En abrir la Constitución, aperturar dentro de la Constitución que se puedan dar otras formas de contratos de trabajo. No, eso fue lo que abrieron. Abrieron otras formas de contratos laborales que no tuvieran los derechos laborales que implica el contrato colectivo de trabajo. ¿Qué implica un contrato colectivo de trabajo hoy con todos los derechos laborales establecidos en México? Implica asistencia social, seguridad social, retiro, toda una serie de prevenciones, toda una serie de salario justo, vacaciones pagadas, contratos que por lo menos tengan una duración con cierta permanencia, no sean contratos de un mes ni de un semestre, sino que generen, acuérdense que los contratos generan, el tipo de contrato te va a generar seguridad social y te va a generar retiro, ¿no? Pero si tú tienes un contrato donde tú no generas ese tipo de derechos por la temporalidad, eso es lo que propiciaron a partir de las reformas neoliberales, cambiar las formas de contratación laboral. Claro, no quitaron las dignas, no quitaron como las que tenemos nosotros en la UACM, que son en los sectores públicos, que son contrataciones dignas. Una vez que tienes una plaza, es una contratación muy digna, no solo por salario, estamos hablando de por vacaciones pagadas, asistencia social, todo esto, retiro, pero también yo he sido profesora de asignatura 15 años en la UNAM. Todos los semestres firmo un contrato. Eso es para no generar esa permanencia, ese tipo de prestaciones. Ellos nos dan seguro, pero el retiro es una cosa muy mínima. No te da no hay retiro ahí. No hay retiro. ¿Sí se entiende? Eso fue lo que pasó con el 123 justamente después. Justamente, disculpen, que no me dejan de llamar por teléfono, insoportable el banco ahorita. Justamente eso fue lo que ocurrió con suena el teléfono acá en la computadora porque están conectados el teléfono en la computadora, por eso es que no, de ninguna manera el 123 protegía todos esos derechos y no es que los dejó de proteger, sino que sencillamente aperturó a otros tipos de contrataciones donde esos derechos ya no se protegían. ¿De qué estamos hablando? Salario digno, salario adecuado, vacaciones pagadas, temporalidades que impliquen asistencia social y retiro, seguridad social, seguro de salud, porque aquí en México, aunque ya el cuarto constitucional se modificó y van caminando hacia una salud universal, realmente eso no está dado todavía. Y justamente tú tenías tu seguro de salud garantizado porque te trabajaras en una entidad más bien de pública, ¿no? El IMSS, el ISSSTE, que también son entidades paraestatales. Todas son entidades estatales, públicas. Bueno, estatales y públicas las estoy asemejando ahora. Luego, entonces, esto no quiere decir que no existan estas regulaciones hoy, existen, ahí están, hay personas que tenemos un trabajo digno y todas estas prestaciones garantizadas, pero muchos y la mayoría no. ¿Por qué? Porque el neoliberalismo abrió de nuevo la brecha en el artículo 123, la modificó, habría que buscar bien todas las modificaciones que se fueron haciendo,
justamente, porque hay muchos detalles en este artículo, muchos detalles, pero justamente cómo se fueron modificando e intentando ir abriendo brechas de todos estos derechos laborales. Y ahí es donde están las contrataciones que ustedes conocen, que las conocen perfectamente porque seguro muchos y muchas de ustedes son objetos de ese tipo de contratación. Yo también, como profesora de asignatura en la UNAM. Temporalidades cortas, sin retiro asegurado, a veces sin vacaciones pagadas, o muchas veces, sin seguridad ninguna desde el punto de vista del seguro médico, eh, salarios precarios, jornadas incluso laborales que no respetan las 8 horas, hay de todo. 2011, ¿qué fue lo que pasó? Para ya terminar este punto, como nos metimos al Sistema Internacional de Derechos Humanos, ya estábamos dentro, pero fue declarado por el artículo 1, implica que también tenemos todos los tratados internacionales de temas laborales en la OIT, en la Organización Internacional de Trabajo, que también regula pueblos indígenas, regula pueblos indígenas y regula trabajo. Luego, entonces, ¿se tienen que cuidar un poquito más? Sí, podemos usar más el derecho para defendernos también, pero en materia económica, lo que está pasando en el país es el outsourcing, por ejemplo, que es esta cosa que el outsourcing es esta figura. A ver, lo vamos a seguir viendo la próxima clase un poquito más, para no dejarlo así colgado, pero el outsourcing es una figura horrible porque te contrata una empresa. La empresa X me contrata a mí, Milay, para que yo vaya a otro lugar. Vayan pasando lista, por favor, antes que se vayan. Qué bueno. Y la empresa esta X que me contrata a mí, lo que hace es que ellos me contratan a mí y yo trabajo para otro lugar. El otro lugar no me da ninguna prestación, ningún derecho laboral, pero mi contratación es con la empresa X. Entonces, bueno, es bastante complicado. Eso genera que yo no pueda exigirle a la empresa X que me dé mis derechos, porque yo estoy trabajando con la otra. Lo explico en la próxima clase. Eso se está eliminando ahora. Es de las cosas más importantes. María Los Ángeles, sí. De hecho, Sí, creo nada que más. se acaba de modificar. Tengo que asegurarme cómo está la modificación, porque ya, yo creo, no sé si se aprobó ya. Tengo que preguntar. María Los Ángeles, ya cerramos. Hacer el comentario de que el carácter colectivo del contrato también le permite a los trabajadores enfrentar cualquier violación a sus derechos de manera grupal o colectiva y no solos. Entonces, cuando ya no tienes ese agrupamiento colectivo en el trabajo, pues cualquier situación que afecte tu derecho laboral, pues lo tienes que enfrentar tú solo, ¿no? No con todos tus compañeros. Exacto, tampoco hay Una sindicatos, situación exactamente. Se vuelve También. vulnerable Ajá, te vulnera. Sí, tampoco, también el tema de la libertad sindical. Los que están conmigo en filosofía, bueno, son poquitos, pero ahí hay 2 o 3 casos de temas. Hay un tema de sindicato aquí en México muy bueno que estamos viendo, hay un caso que vamos a ver ahora, que es el de la ley Nye, creo. No me acuerdo ahora, pero lo vamos a ver en la clase. Y está muy bonito, justamente. Pero bueno, seguimos el miércoles, ¿les parece? Y ya me voy a meter en la organización del Estado, pero vamos a tocar un poquito más estos puntos. Y seguimos, por lo menos ya hoy terminamos todos los derechos, ¿no? Y tenemos este miércoles, el otro lunes para ver organización del Estado. Sí, ahí Salvador nos pones los ejemplos de la próxima clase y nos explicas cómo funcionan, que en un momento determinado también, también los sindicatos se corporativizaron, ¿no? Bueno, chicos y chicas, yo sé que algunos y algunas tienen clases, por eso hay que cerrar. ¿Cuántas Porque sesiones más tendríamos, maestra, de clases? miércoles y lunes, Y lunes, miércoles y ok. lunes. Okay. No tenemos más, ojalá tuviéramos más, yo encantada, daría 3 semanas, 2 semanas más de clase, pero no sé. Sí, es que como que va a quedar un poquito corto, ¿no? Para cubrir. No, siempre va a quedar corto, siempre queda corto, porque la materia está muy mal planeada. Pero Por ejemplo, si metemos fundamentos. bueno, a ver, vamos a cerrar la clase. Gracias. Un momentito, espérame.